Bueno, en esta serie de próximas clases vamos a charlar sobre la historia acerca de la existencia o no de diseño en el universo, en el mundo, en las leyes del universo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Tanto vamos a ver aspectos filosóficos, aspectos teológicos, religiosos y también, por supuesto, aspectos científicos, aspectos físicos en particular. Vamos a recorrer disciplinas por ahí poco conocidas como la eh, teología natural, o sea, aplicar, digamos, el estudio de la existencia de una deidad a través del estudio de la naturaleza. Vamos a hablar también del principio entrópico, que es algo que por ahí alguno ha escuchado más de una vez o no. Bueno, vamos a ver distintos aspectos. Así que esto es un complemento, digamos, a, a la historia de la ciencia o la historia de la física, en este caso a partir de una temática común, transversal a todas las épocas, digamos, desde la antigua hasta nuestros días. Y bueno, vamos entonces a empezar con eso. Voy a compartir pantalla. Esto es un poco el título de esta temática, em, que va a terminar en este título, ¿no? Que hemos compartido como primer diapositiva sobre las leyes del universo, ¿no? Si las leyes del universo, las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, son producto de algún diseño, producto de la casualidad, la buena suerte, o una idea por ahí más loca, que es una consecuencia de una selección natural cosmológica. Vamos a ver más adelante de qué se trata esto, ¿no? Em, Esto como, digamos, temática motivadora final, pero previamente vamos a recorrer todo esto que les dije recién. Bueno, una primera pregunta que uno se puede hacer en este tema es si existe o no diseño en el universo. Obviamente detrás de la palabra diseño hay muchos significados posibles. En realidad la palabra diseño tiene una connotación de la existencia de un diseñador. Al menos cuando piensa en el diseño de una casa, en el diseño de una prenda de vestir, ¿no? La moda, eh, tiene una connotación de la existencia de un diseñador. Ahora, hay otras palabras que son equivalentes, pero no tanto con la palabra diseño, como por ejemplo la palabra belleza, la palabra orden, la palabra estructura. Por ahí tienen menos connotaciones que involucren necesariamente a un diseñador. Por supuesto que todos sabemos que en el mundo que nos rodea existen eh, eh, estructuras, objetos, seres vivos, naturaleza muerta, ¿no? Cuerpos astronómicos o cuerpos microscópicos que tienen mucha estructura, algunas de las cuales nos resultan bellas, otras no tanto, de distinta naturaleza. eh, Algunas de ellas, por supuesto, como algunos ejemplos que pongo acá en la transparencia, involucran obras de arte, producto de algún autor, ¿no? Concreto, ¿no? Ya sea un pintor, o un arquitecto, un diseñador por computadora. Otras tienen que ver con cuestiones que nos resultan a nosotros bellas, ya sea por la atracción a alguna otra persona, un ser vivo, un paisaje, el sonido de un instrumento o el propio instrumento, el propio diseño de un instrumento. Pero en general todas esas cosas eh, están asociadas con un autor. Ahora, por ejemplo, un paisaje, no, por ejemplo, este que vemos acá, donde se ve como una especie de, posiblemente un atardecer en el mar, con bastantes nubes, con sol que se está ocultando. No tiene un diseñador, es el producto de la naturaleza, un fenómeno natural, ¿no? Pero por supuesto, cuando nos referimos a diseño en la naturaleza, ahí
no necesariamente esto nos puede llevar, o nos debe llevar a la idea de que existe un diseñador, ¿no? Que aparte acá también aparece otra palabra, que es la palabra de creador. La palabra creador no es exactamente lo mismo, no tiene el mismo significado que la palabra eh, diseñador, eh, aunque están emparentadas. El diseñador, uno puede pensar que crea estructura, crea estética, crea belleza. El creador crea, entre otras cosas puede crear estructura, belleza. El diseñador está asociado a, este, digamos, a cosas con características estructurales que sean atractivas o que representen algún propósito, ¿no? Una aclaración terminológica, vamos a utilizar mucho la palabra teleología. La teleología es la ciencia o disciplina que estudia los propósitos, los objetivos, en donde sea que se aplique esta disciplina teleología, ¿no? Bueno, que viene de telios, eh, del griego, que tiene que ver con eso, ¿no? Con dirección, propósito, objetivo. Entonces, la teleología es eso. Entonces, este título de esta diapositiva hace referencia a si uno mediante la observación puede encontrar o puede descubrir estructuras con algún tipo de propósito. La existencia de propósito puede o no estar relacionada a la existencia de un diseñador detrás. Em, Cuando un relojero fabrica un reloj, el propósito es construir un aparato que mida el tiempo, que mida la hora, y con algún tipo de objetivo estético, estructural, a nivel incluso utilitario, en cuanto al tamaño, etcétera. Ahora, eh, existen en el mundo, en el mundo de los seres vivos, por ejemplo, en la biología, en la zoología o botánica, el estudio de lo que es eh, la función de los órganos, ¿no? O sea, la fisiología, en donde de repente un fisiólogo puede estudiar eh, para qué sirve, cuál es la función del hígado en el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede encontrar ahí el propósito del hígado. Eso no significa que el hígado haya sido creado o diseñado por un ser. Para los creyentes la respuesta podrá ser en el afirmativo. Para los científicos que apoyan la teoría de la selección natural o de la teoría de la evolución mediante selección natural por mutaciones aleatorias originadas por Darwin, am, dirán que esa función es producto de ese mismo mecanismo, el mecanismo de selección natural, y que no involucra a un diseñador detrás. Em, Muchas veces, pero esto cabe aclarar, no siempre, em, apologetas, ya sea cristianos o de distintas religiones, han utilizado argumentos teleológicos, o sea, argumentos de la existencia de estructuras con alguna función como argumento para la existencia de Dios, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces los argumentos teleológicos se han asociado o se siguen asociando a lenguajes religiosos, lenguajes místicos, discursos pseudocientíficos. Pero acá vale una aclaración, que muchas veces eh, el descubrir la función de un órgano ha servido para entender mejor el funcionamiento de un organismo, sea de un ser humano o de alguna otra especie de animal, ¿no? Entonces, e incluso también para descubrir alguna ley en la naturaleza. O sea, a veces encontrar la función de algo puede servir para encontrar alguna ley, aunque sea una ley macroscópica, ¿no? Bueno, para los que han seguido los cursos de historia de la ciencia o los videos de historia de la ciencia, hemos visto que eh, Aristóteles, además de filósofo, fue un gran zoólogo y botánico, y él mencionaba, ¿no?, la necesidad de tener algún tipo de soporte observacional a la hora de fundamentar algún tipo de idea o
o ley o especulación teleológica, con lo cual teleología no es sinónimo de especulación eh, alejada de la experiencia, ¿no? Sino que muchas veces puede ser otra forma de encarar el estudio del mundo que nos rodea, en la medida en que esté basada en la observación de ese propio mundo. Esto vamos a ver ejemplos más adelante. Acá, digamos, por ejemplo, volviendo a Aristóteles, algunos recordarán que Aristóteles planteaba que había cuatro causas, de las cuales la más importante para él era la causa final, de cualquier proceso, de cualquier evento. Uno podía buscar, o cualquier evento, cualquier cosa, cualquier proceso, uno podía estudiar cuatro tipos de causas, de las cuales la más importante para él era la causa final, o sea, justamente el fin para el cual este, ese objeto, esa cosa, ese evento está sucediendo, está existiendo, lo que sea, ¿no? Eh, con lo cual, ese tipo de estudio responde a una pregunta formulada en términos de ¿para qué? Cuando uno piensa en la ciencia moderna, más que nada le viene uno dice, ¿qué tipo de preguntas se hace la ciencia moderna? En general, lo que a uno le viene a la mente es la pregunta que empieza con un ¿por qué? Más que ¿para qué? De todas maneras, como vimos recién, la pregunta ¿para qué? También puede colaborar para el desarrollo científico, para el proceso científico. Eh, por ejemplo, como dijimos, un fisiólogo, ¿no? Este, vamos a ver que realmente las preguntas del tipo ¿para qué? eh, abundan tanto en la antigüedad como en la Edad Media y también en alguna medida en la Edad Moderna, pero con otro cariz, el cual vamos a ver más adelante. Por supuesto que, como en todo este tipo de preguntas, en la antigüedad está mucho más presente la idea de que detrás de esta pregunta puede haber eh, un creador, un diseñador, un pensamiento religioso, argumentos teleológicos que vayan o que tengan un ida y vuelta, digamos, con em, la apología o defensa de tal o cual religión, ¿no? Eh, pero acá hay una cuestión interesante, que es en estas eras que estoy mencionando, ¿no? De una fuerte presencia religiosa, em, en donde sabemos que muchas leyes de la naturaleza se fueron descubriendo o antepasados de las leyes modernas de la naturaleza, eh, hay una cosa que no está, eh, que no está divorciada de esta presencia mística o religiosa, ¿no? Y es que el hombre no se veía a sí mismo como un potencial manipulador de la naturaleza, como alguien que podría incrementar su poder sobre la naturaleza. Entonces, desde ese lugar, alguien sin aspiraciones a controlar es más difícil que pueda tener interés en experimentar y en formularse preguntas del por qué. El para qué es más que nada entender, em, digamos, eh, la función de algo que uno encuentra en la naturaleza. Ahora, si uno conoce la función de esa cosa que uno encuentra, pero no más que eso, difícilmente pueda manipularlo y por lo tanto difícilmente pueda tener algún tipo de poder. Es como alguien que encuentra en la selva un reloj, ¿no? Un reloj pulsera. Puede enseguida darse cuenta que mide la hora, puede enseguida darse cuenta que alguien lo fabricó, porque no es algo natural, se destaca justamente por no ser natural. Un reloj tirado en medio de la selva no tiene nada que ver con ninguna planta, este, arbusto, árbol, lo que sea, ¿no? Em, entonces, eso está claro. Eh,
Pero claro, digamos, en la medida en que no se pregunte el por qué, o sea, sabe que sirve para medir la hora, que no se haga preguntas del tipo ¿por qué? No va a entender el mecanismo y no va a poder, por ejemplo, repararlo si se rompe, o no va a poder fabricar otro reloj, con lo cual no va a tener control sobre esa cosa eh, de la cual sí averiguó su propósito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la, la autopercepción del ser humano como alguien que puede manipular la naturaleza no estuvo presente en general, ni en la Edad Antigua ni en la Edad Media, ¿no? Esto va a ser un largo proceso que va a arrancar más que nada en este, después del Renacimiento, ¿no? En la Edad Moderna. Eh, y un poco, siguiendo con el mismo tema, en esta nueva transparencia, em, digamos, y ligado a la actitud religiosa, ¿no? La actitud religiosa de obediencia frente a la autoridad, frente a lo dado, frente a lo diseñado incluso, ¿eh? Entonces, claramente, en esta actitud de obediencia, ¿no? Religiosa, este, está bastante lejos eh, la idea de el control, ¿no? De esa cosa. Pero bueno, como vimos recién, este digamos, pensamiento teleológico, buscar los fines de distintos organismos, etcétera, sí permitieron al, al, al filósofo natural antiguo y de la Edad Media dar algunos pasos a la hora de entender el funcionamiento de algunos sistemas elementales o algunos organismos u órganos dentro de organismos de seres vivos, ¿no? Lo que claramente faltaba mucho, y eso lo sabemos ahora desde nuestra perspectiva del siglo XXI, es que había un largo camino a recorrer para poder encontrar eh, leyes que nos permitan entender procesos y cadenas de causas-efectos. ¿Eh? Recién cuando el ser humano moderno eh, tuviera cambiar a su mente y empezar a pensar en términos de causa-efecto y, eh, y causa eficiente, como diría Aristóteles, o preguntas del por qué, va a poder incrementar su capacidad de tener control y poder de manipulación de la naturaleza, con lo que sabemos hoy en día, sus consecuencias para bien y para mal, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno hace preguntas eh, sobre el universo como un todo, lo mismo que con la naturaleza que nos rodea, uno también se hace preguntas de distinto tipo. Las más frecuentes am, son estas que están acá, ¿no? Las preguntas del cómo, del por qué, del para qué. Todas pueden tener alguna connotación teleológica, pero sin duda la más teleológica de las tres es el para qué. El, el, am, el cómo es quizá la más alejada en cuanto a carácter teleológico, porque justamente lo que pregunta es por el proceso que sigue una determinada, bueno, un fenómeno, cómo se desarrolla, ¿eh? Ahora, el por qué, que ahí sí, lo que me está pidiendo es que enuncie alguna ley universal que me explique el por qué pasa tal cosa. eh, entonces que me vaya describiendo alguna cadena causal que yo esté observando. Entonces eso, aunque no es tampoco teleológico, pero sí hace referencia al, digamos, a las leyes que hasta ese momento yo haya descubierto, ¿no? Por supuesto que leyes no tienen por qué tener una connotación teleológica. Por ejemplo, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, eh, no tiene una connotación teleológica. Ahora, la versión alternativa desarrollada por primera vez por Maupertuis, que es del principio de mínima acción, que dice que un sistema físico recorre el camino de entre todos los posibles, el camino que minimice
una cosa que se llama acción, eso sí tiene una connotación teleológica, y sin embargo, no necesariamente esa connotación teleológica nos puede, nos tiene que llevar a la creencia en un ser divino, ¿no? Entonces, bueno, un poquito también desgranando estas preguntas, un poco lo que dijimos, ¿no? Cuando uno pregunta cómo, realmente está preguntando por un proceso que se desarrolla en el tiempo. Cuando uno pregunta para qué, uno, como ya dijimos, se está refiriendo a cuál es el propósito, cuál es el fin que busca tal cosa, tal proceso, etcétera, ¿no? Eh, pero incluso uno se podría hacer una meta pregunta, que es si tiene sentido preguntarse por el sentido de las cosas en cuanto existentes o por el sentido de los procesos. Eh, ¿Tiene sentido hacer ese tipo de preguntas? ¿Por el sentido? Bueno, eso dependerá si eso nos lleva o no a tener una visión más coherente de la naturaleza que nos rodea. Pero eso, como vamos a ver, no necesariamente implica la creencia en un diseñador. Y antes de entrar más de lleno en la historia de las ideas, déjame compartirles un par de, de- de perlitas, digamos, de nuestra era contemporánea y nuestra cultura, llamémosle entre comillas, popular, de lo que es la divulgación científica de fines del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Que es lo que transciende, ¿no? Para el gran público interesado en la ciencia más allá del mundo científico. Y acá les comparto un fragmento de uno de los más grandes bestsellers de toda la historia de la divulgación científica, el libro Breve Historia del Tiempo, del físico británico Stephen Hawking, fallecido hace pocos años. Em, uno del cual les comparto un fragmento, que es este, ¿no? Dice Hawking, hablando de la posible teoría cuántica de la gravedad. Dice, la teoría cuántica de la gravedad ha abierto una nueva posibilidad, en la que no habría ninguna frontera del espacio-tiempo, y por tanto no habría ninguna necesidad de especificar el comportamiento en la frontera. El universo estaría completamente autocontenido y no se vería afectado por nada que estuviese fuera de él. No sería ni creado ni destruido, simplemente sería. Acá lo que está planteando Hawking es que en algunas teorías de la gravedad cuántica, en particular de la cosmología cuántica, que sería la gravedad cuántica aplicada al universo como un todo, el tiempo en el lejano pasado y en el lejano futuro va perdiendo de alguna manera sustancia. Digamos, se va haciendo como que se va fumando en la jerga, digamos, esto no tienen por qué entenderlo, el tiempo se va haciendo euclidio, va perdiendo, digamos, se va haciendo imaginario, no tienen por qué entender esto, pero digamos, es como que cuando uno aplica la mecánica cuántica al universo como un todo, en algunos enfoques, en este caso el enfoque del cual está hablando Hawking es el enfoque que desarrolló él junto con un colega, James Hartle, este, la hipótesis de la no frontera de la cosmología cuántica, o la propuesta de la no frontera de Hartle-Hawking, en donde el universo sería esto que está diciendo él, ¿no? O sea, nace desde una especie de estado cuántico, donde ni siquiera el tiempo está definido, tiene un proceso clásico y luego se vuelve a difuminar. En un caso así, no hay un instante concreto en el cual uno pueda preguntarse cómo fue que se creó el universo o quién lo creó, ¿no? Sino que la imagen que él da es la de una esfera en donde los polos norte y sur, eh, el inicio y el final, se va dibujando en una especie de nube, ¿no? Con lo cual, no hay un instante de creación en el tiempo, sino en todo caso la única pregunta que quedaría sería ¿por qué existe esa esfera en lugar de no existir? Que se parece mucho al problema ontológico fundamental de por qué existe algo en lugar de nada, pero no habría un primer instante. Eh,
y un primer estado del universo, el cual merezca ser explicado diciendo, por ejemplo, Dios creó el universo en ese estado, ¿no? Entonces, bueno, sigue, ¿no? Este mismo capítulo sigue Hawking y dice, el enfoque usual de la ciencia de construir un modelo matemático no puede responder a las preguntas de por qué debería haber un universo descriptible por ese modelo. O sea, el hecho de que uno tenga ecuaciones que describen un posible universo no significa que ese universo deba existir, ¿no? Entonces dice, ¿por qué el universo se tomó la molestia de existir? ¿Es tan sugestiva la teoría unificada como para ocasionar su propia existencia? ¿O necesita de un creador? Y en ese caso, ¿tiene él algún otro efecto sobre el universo? ¿Y quién lo creó, no? Este creador. Si encontramos una respuesta a eso, sería el triunfo final de la razón humana, ya que de entonces deberíamos conocer la mente de Dios. Este fragmento tiene varias, o sea, nos despierta varias reacciones, ¿no? Que es una, la física teórica ha sido muy exitosa a la hora de describir un montón de fenómenos a través de ecuaciones matemáticas, ¿no? De leyes universales escritas en el lenguaje de las matemáticas. Ahora, es interesante la pregunta de por qué determinadas leyes eh, de alguna manera se encarnaron en la naturaleza, ¿no? ¿Por qué existe algo llamado fuerza electromagnética y algo llamado partículas cargadas que obedecen esas leyes y obedecen a los dictados de esa fuerza electromagnética, em, gobernadas por las famosas ecuaciones de Maxwell? Entonces la pregunta es, ¿por qué las ecuaciones de Maxwell, que son ecuaciones matemáticas que bien podrían no haber sido relevantes en nuestro mundo, por qué eh, de alguna manera se encarnaron en un universo físico, en lugar de no hacerlo, ¿no? Todas esas preguntas, por supuesto que no las resuelve, por ejemplo, esta propuesta este, de la no frontera de Hartley Hawking, y que está bastante emparentada a la pregunta de ¿por qué hay algo en lugar de nada? A la pregunta de ¿por qué hay ecuaciones encarnadas en el mundo en lugar de no haberlas? Em, Si no hubiera ningún tipo de ecuación matemática encarnada en el mundo, uno se puede imaginar un mundo físico que no obedezca a ley alguna, o el caos más completo imaginable, si es que cabe, digamos, algo así, ¿no? Bueno, podría haber sido así o podría no haber sido así, no lo sabemos. Tampoco sabemos otra cosa, y esto lo vamos a ver también más adelante en este ciclo de charlas, que es em, em, ¿y si resulta que las propias leyes de la física son un proceso de selección natural? O sea, y si en realidad realmente vivimos el verdadero todo es algo así como una especie de multiverso o metaverso, en donde no hay leyes, pero como todo vale, resulta que eh, por propia selección, cuando en alguna región del universo, por algún motivo, y ahí está esa pregunta que significa algún motivo, hay una región del universo en donde empieza todos los eventos que ocurren ahí obedecen a algún tipo de leyes matemáticas, entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, a la larga, organismos vivos y a la larga, organismos conscientes. Con lo cual la pregunta sería, bueno, hay un efecto de selección observacional. Vivimos en un universo con leyes porque no podríamos haber nacido en otro universo. Seres vivos conscientes no podrían haber existido en ningún universo que no tuviera leyes que obedecieran algún tipo de ecuación matemática. Pero para que eso sea una explicación, entonces tendríamos que pensar que verdaderamente el todo es mucho más que nuestro universo y que es un gigantesco caos en donde todo es posible, incluyendo la existencia de, llamémosle, subuniversos, en donde sí haya leyes matemáticas que sean obedecidas, ¿no? Así, bueno, esto es un fragmento, como les decía, de el libro de Hawking, Breve Historia del Tiempo. Y acá otra cosa también, ¿no? Que es el final. Si encontráramos una respuesta, dice Hawking, entonces deberíamos conocer la mente de Dios. Uno se puede preguntar por qué termina hablando de Dios Hawking, ¿no? Que es alguien que no se caracterizaba por
por ser teísta. Bueno, quizá, y esto es una conjetura, es que si algún día hay una mente, en este caso humana, que encuentra la respuesta a estas preguntas, entonces, cuando uno dice mente humana, uno dice mente consciente humana. Entonces, si existe algo llamado Dios, entre otras cosas, uno espera que tenga conciencia. Entonces, si hay una conciencia humana que puede, responder a estas preguntas, entonces ya esa conciencia humana se acercaría bastante a la conciencia más lúcida que uno se puede imaginar. Bueno, y eso, ¿a qué llamaría uno a un creyente que crea en algo llamado Dios? ¿A qué llamaría eso? Bueno, se parecería bastante a esto, ¿no? A la mente consciente más lúcida que uno se podría imaginar. Quizá por eso lo haya escrito. Pero bueno, queda en todo caso en la duda. Bueno, por eso, un poco con lo que les comenté antes, eh, este, todas estas preguntas nos llevan al final al problema ontológico fundamental, ¿no? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Qué es el ser? Preguntas netamente filosóficas. Eh, Estas preguntas no pueden ser respondidas temporalmente, en el sentido de que no pueden ser respondidas describiendo un proceso, ¿no? Un proceso que me diga en el principio no había nada y después por un cierto proceso hubo algo. Realmente a poca gente se le ocurriría am, que la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada involucre un proceso temporal, ¿no? En todo caso, se los dejo como reflexión. Si realmente les parece a algunos de ustedes que esta pregunta podría ser respondida con un proceso temporal. Muchos incluso dicen que es un pseudo problema, o entre los que no dicen que es un pseudo problema, lo que dicen es que es un problema que no tiene solución, que no puede ser respondida. Este, los que dicen que no tiene sentido son los que creen que es un pseudo problema. Pero bueno, todo esto queda abierto al debate y de hecho es un debate que sigue originando este, textos, ¿no? En filosofía, en particular en metafísica, etcétera. Ahora, eh, detrás de la pregunta por el sentido, por el para qué, hay también una necesidad del ser humano de encontrar algún tipo de armonía en el mundo que lo rodea. O sea, armonía vemos, por supuesto que sí, vemos que el sol sale todos los días, por ejemplo. Ahora, el ser humano también busca sentido. Para empezar, busca sentido a su propia existencia. A veces quiere buscar el sentido como algo que ya está dado y que tiene que encontrar. Otras veces tiene la actitud de buscar darle un sentido, como si el sentido fuera algo que no existe, se lo tiene que dar él. Eso dependerá del punto de vista de cada uno, pero la búsqueda de sentido es algo inherentemente humano. ¿Por qué no iba a estar presente a la hora de buscarle sentido al universo entero, incluyendo sus leyes, ¿no? Buscarle sentido involucra eso. ¿Hay algún propósito en la estructura, en las leyes, el universo que nos rodea? Y más allá de que sea o no fructífero esta pregunta, sin duda alimenta y alimenta algo dado por la actitud o estado que Aristóteles, entre otros, decía que era esencial para poder filosofar, que es la actitud de asombro. Estar asombrado, ¿no?, por el mundo que lo rodea y por lo tanto a partir de ese asombro preguntarse por el sentido y por el porqué en el sentido del porqué teológico. Em, pero bueno, no es casualidad que muchos de los grandes científicos del siglo XX, como Einstein o Schrödinger, bueno, respectivamente el padre de la relatividad general y el otro uno de los padres de la mecánica cuántica, eran personas muy formadas a nivel filosófico, vivían cotidianamente el asombro del misterio de las propias leyes que ellos iban descubriendo. Realmente el científico que descubre leyes, eh, de alguna manera
fortalece su propio asombro. O sea, fortalece su asombro cuando no termina de entender una serie de fenómenos y lo fortalece aún más cuando lo termina cuando lo termina de entender. O sea, ese asombro está siempre presente y creo que es el fuego que alimenta constantemente la actitud de, de todo científico, ¿no? Em, bien. Y bueno, vamos a mencionar algunos ejemplos históricos sobre esto de la búsqueda de sentido, búsqueda de orden, búsqueda de orden, búsqueda de propósito. Y nos vamos a alguien que, bueno, que eh, hemos visto en la historia de la ciencia, que es Anaxágoras, el primer filósofo de Atenas. Eh, y bueno, que según Platón y Aristóteles fue el primero en proponer diseño inteligente. A partir de lo que para él era la evidente armonía que había en el universo. Eh, Anaxágoras, bueno, llegó en la época de Pericles, del siglo de oro de Pericles. Eh, Más datos sobre Anaxágoras y sobre otros pensadores que vamos a comentar en esta serie de charlas, los remito a los videos de historia de la ciencia. Em, Lamentablemente, los enemigos que tenía Pericles en su momento, em, lo acusaron de impiedad, porque de hecho Anaxágoras tenía algunas teorías físicas que, por ejemplo, consideraba que la luna podía llegar a ser una roca, ¿eh? Em, con lo cual le quitaba, incluso al Sol, una masa de fuego, le quitaba la connotación de deidades, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que nos interesa acá es que Anaxágoras introdujo la idea de mente cósmica, bueno, en griego nous, ¿no? Em, Algo así como una especie de espíritu universal, mente cósmica, em, que a partir de un comienzo caótico que tuvo el universo, luego introdujo el orden. Todo el orden que vemos en el universo se debe a este nous que todo lo permea, presente en todas partes, y que justamente tiene un propósito, que es el de ir incrementando ese orden en el universo, ¿no? Em, y de alguna manera también lo que decía Anaxagoras es que cada uno de nosotros participamos de esa mente cósmica. O sea que también ahí hasta hay una posible respuesta a la pregunta de qué es la conciencia. Somos seres conscientes porque participamos de esa conciencia universal, ¿no? Em, entonces, bueno, no solamente, como ahí comentó, no solamente le quitó la luna o le asignó a la luna algunas características terrenales, sino que además agregó que la luna brilla por luz reflejada, ¿no? Esto como comentario al margen, que esto igual se ve con más detalle, como les digo, en los videos de historia de la ciencia. Así bueno, esta es la idea de mente cósmica como, eh, fíjense, no necesariamente, porque de nosotros nos han llegado comentarios y fragmentos, no textos originales, eh, pero acá, digamos, no es la existencia de un creador, sino la existencia de alguien que introduce orden, que va introduciendo diseño, orden en el universo, esta mente cósmica. Eh, pero incluso, acá hay un fragmento perdón, de Anaxágoras, dice, todas las demás cosas tienen una porción de todo, pero la mente, ¿no? El nous, es infinita, autónoma, y no está mezclada con ninguna, sino que ella es por sí misma. O sea, todos participamos, todos tenemos una porción, ¿no? Este, de, del todo, participamos en el todo, salvo la propia nous. La propia nous tiene una autonomía que no tiene ninguna otra cosa en el universo, ni ser vivo. En cada cosa hay una porción de todo. Acá hay algo hasta de holográfico, digamos que en cada cosa hay de alguna manera, porción de todo no significa reflexión de todo, pero bueno, son conceptos emparentados. Dice, referido al nous, ¿no? Gobierna todas las cosas que tienen vida,
tanto las más grandes como las más pequeñas. Gobernó también toda la rotación de manera que comenzó a girar en el comienzo. Ordenó incluso esta rotación en la que ahora giran las estrellas, el Sol y la Luna, el aire y el éter que están siendo separados. La mente es toda semejante, mientras que ninguna otra cosa es semejante a ninguna otra. Bueno, fragmentos que nos han llegado a partir de comentarios de, por ejemplo, Diógenes Laercio, Simplicio, el propio Aristóteles. Acá no les doy las citas, eso están, ya les digo, están en en los videos de historia de la ciencia y demás. Em, bueno, y ahora vamos a seguir con otros pensadores griegos. Lo que vamos a hacer es, dejamos de grabar y seguimos en el siguiente video.